Herramientas para analizar los contextos y el perfil del usuario, pues también se han hecho bastantes. Esto ustedes lo que van a ver ahorita lo pueden combinar sin duda con lo que ya conozcan. Sin embargo, aquí pues van a ver ustedes que en la explicación esto contribuye pues con algunos detalles, sobre todo con aumentar la resolución de la manera como uno se acerca al usuario y la promesa que hace la semiótica, y lo explicaba ayer en un coloquio de doctorado, es explicar la estructura de la experiencia humana, por un lado, y por otro, entender cómo pensamos, cómo le damos sentido a las cosas, cómo el ser humano da sentido. Esa es la gran pregunta de la semiótica. Nosotros tenemos que dar sentido al momento de interactuar con los artefactos. O sea, yo me enfrento a un artefacto y le doy sentido, y de la manera como yo le dé sentido, como yo lo entienda, de esa manera es que lo voy a usar. Hay un gran mismatch entre lo que propone el diseñador y las acciones que hacen los usuarios. Los arquitectos diseñan unos senderos peatonales que nadie usa. Los usuarios se van por otro lado, se meten por las jardineras. Increíble que después de tanto tiempo, tanta experiencia de usuario, tanta cosa, sigan haciéndose productos mal diseñados, o que el usuario no entiende. Entonces la semiótica lo que trata es de evitar que eso pase y que esa falta de convergencia se reduzca para buscar la mayor convergencia entre las acciones realizadas y las propuestas por el diseñador y las ejecutadas. Ahora, esa parte de comparar acciones realizadas por el usuario y las propuestas por el diseñador es otro módulo, es un módulo que compara esas dos cosas, que no lo metí acá, pues porque aquí nos interesa es conocer el perfil del usuario y el contexto, o sea, es un tema más de descripción. Si quieren ver eso, que eso les puede servir para más adelante, está en una tesis de grado de maestría de Sandra Velázquez, aplicado para una marca gráfica. Entonces ella, que es de diseño gráfico, toma el diseño de una marca gráfica, todas las expectativas que propuso el diseñador, y cuando hace el experimento en campos, que recluta el espectador de esa marca, es algo muy diferente a lo que era la expectativa del diseñador. Entonces, ese tipo de cosas es lo que busca reducir la semiótica, y eso lo hace a través de conocer en detalle, con más grano fino, como dije, la estructura de la experiencia humana. Aquí vamos a ver entonces lo que tiene que ver solamente con acercarse al perfil del usuario de una manera más detallada, con las herramientas semióticas que se han propuesto con mi trabajo, pues principalmente derivado de la semiótica agentiva y la semiótica cognitiva. Entonces vamos a empezar con los contextos. Va a ser dos cosas: perfil de usuario y contexto. Contextos son construcciones socioculturales, es decir, son artefactos. Un artefacto, decíamos en algún momento, es cualquier cosa que hayan hecho los humanos. Una definición muy amplia de artefacto. Cualquier cosa creada por los humanos, y hay artefactos físicos y cognitivos. Los contextos es una especie de artefacto cognitivo que se construye socioculturalmente a lo largo del tiempo y que regula la manera en que actúan los seres humanos. Eso es muy importante. Son reguladores de las acciones. Aquí están las acciones en este eje. ¿Qué quiere decir regulador de acciones? Que nosotros nos comportamos de acuerdo a los contextos. Los contextos regulan, quiere decir que sancionan, nos sancionan. O sea, uno lo pueden sancionar o legal, o penal, o socialmente, si uno no se adecúa a los contextos. Por ejemplo, aquí estamos en el contexto clase, y eso ya presupone unas formas de actuar, ya presupone unos tópicos, presupone unos roles y presupone unos lugares. Entonces esta es la parte, digamos, permanente, lo que siempre está, lo fijo, carácter fijo, que estructura un contexto, son estos tres elementos, y estos que están en verde, circunstancias, participantes y marcas, es lo que varía. Siempre en todo sistema hay elementos fijos o infraestructurantes que no cambian, que estructuran un sistema, y hay unos que varían. Entonces, en verde están los que varían, en café están los fijos. O sea, en un contexto siempre hay tópicos, roles y lugares. Los participantes cambian dependiendo del contexto, las circunstancias también y las marcas. Siguiendo con el ejemplo clase, antes de entrar a los del curso, entonces en este contexto fue una construcción sociocultural, nos pusimos de acuerdo que esto era una clase, creamos la institución llamada universidad, es un artefacto creado por humanos para coordinarse, organizar. Y ahí emerge el contexto clase. Contexto es esta construcción sociocultural, y entenderlo así desde las acciones humanas es muy útil porque es lo que permite entender la experiencia. Entonces tenemos, estos no cambian, estos sí cambian. En el contexto clase, los tópicos se refieren
a las actitudes esperables que caracterizan un contexto. Entonces, por ejemplo, guardar silencio, prestar atención, hacer las tareas, por ejemplo. Ese es el tópico, por eso se llama tópico, es el tópico que caracteriza ese contexto clase. ¿Por qué se diferencia de la circunstancia? Porque es que ese es el contexto, pero las circunstancias, eso pasa cualquier cosa. Una cosa es lo que uno anticipa como diseñador y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que ustedes ven en las documentaciones, ya lo decía Javier ahorita, pero otra cosa es ver qué pasa si eso que está en la documentación pasa en la vida real, en la circunstancia real. Entonces, el tópico puede ser silencio, hacer tareas, prestar atención, pero la circunstancia, yo he tenido clases donde nadie pone cuidado, nadie está haciendo nada, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? No se cumplió el tópico esperable. Y ahí es donde viene el tema de regulación y sanción que les decía. Si el contexto fuera un concierto de música clásica en el auditorio, ¿cuáles serían los tópicos? Silencio. Sí, disfrutar. Pero entonces yo voy y llego y me pongo a silbar en pleno, un pianísimo, me pongo a silbar ahí. O a toser, que es lo que todo el mundo hace, ¿no? Ahí aprovechándose de una situación que es difícil de sancionar porque es difícil identificar quién fue el que tosió y se tiró el concierto, entonces le toca a uno aguantarse. Pero se supone que lo peor que puede hacer usted es toser en un pianísimo. Pero la gente tose en el pianísimo, justo es en el pianísimo, en el más tosen, ¿no? O sea, no cuando suena todo, sino ahí. Bueno, entonces esos son comportamientos no esperables para ese contexto y por tanto, si usted silba o grita o se pone a hacer arengas en pleno del concierto, seguramente lo van a sacar. Usted siempre está regulado por esos contextos. Entonces el tópico esperable es distinto de lo que puede suceder en la circunstancia y por eso se separa. Todos los contextos, como son construcciones socioculturales, nos hemos puesto de acuerdo que tienen roles. Entonces, por lo menos los establecidos. En mi libro azul planteé que los diseñadores son capaces de cambiar contextos y proponer nuevos contextos, proponer nuevas estructuras. Eso puede pasar. Entonces, los que están establecidos tienen roles. En el caso de la clase, profesor-estudiante. Uno puede irse más a grano fino y sacar otros roles, pero digamos a monitor, por ejemplo. Pero profesor y estudiante serían los dos roles del contexto clase. Y ahí, cuando esto se pasa a la vida real, entonces ya hablamos de participantes específicos. Entonces, profesor Javier Mejía, estudiante Manuel. Entonces ya se vuelve una persona concreta el participante. Y luego los lugares. Entonces, usualmente los contextos están asociados a lugares. Entonces, la clase es hecha usualmente en una universidad, en un salón de clase, o sea, como este, y tiene ciertas características, o sea, tiene ciertas marcas que lo identifican. Aquí marca no es marca gráfica, marca quiere decir algo que identifica un lugar, por eso se llama marca. Etimológicamente el concepto, la palabra técnica es muy precisa, marca. Entonces, ¿qué identifica un salón de clase? ¿Qué marcas identifican un salón de clase? ¿Qué marcas tienen los lugares del salón de clase? Usualmente son rectangulares, aunque hay algunos circulares, pero luego hay unos artefactos, hay unos elementos fijos arquitectónicos, luego está la pizarra, tablero, usualmente hay pupitres y mesas, y eso es lo que usualmente uno esperaría que sean los elementos que identifican un contexto. Y con esos tres elementos ya tengo estructurado el contexto. Ahora, lo que es bueno que noten es, recuerden que es una construcción sociocultural, es decir, los contextos se materializan en las acciones, en las agendas que realizan las personas. Y para que vean que no es el entorno, el contexto misa, ¿qué tópicos esperaríamos ahí? Una misa católica. Silencio, una actitud de respeto, de escucha. Entonces, el contexto misa, decían ustedes, silencio, actitud de respeto, estar callado, etc. ¿Qué roles? Feligreses, sacerdote. ¿Qué van a hacer? Pues rezar. ¿Y qué marcas tienen esos lugares donde se realizan las misas católicas?
Bueno, hay bancas, está la cruz y tienen cierta forma topológica, esa arquitectura y demás. Un contexto, como es una construcción sociocultural y depende de las actividades, no tanto de las marcas, los lugares o el entorno, eso ya son acciones humanas. Entonces, esto tiene que ver con esto. Entonces, decíamos que los contextos están definidos por esas acciones que se realizan. Almorzar, por ejemplo, crea el contexto de almuerzo. Almorzar, contexto de almuerzo. Los contextos, como usted pregunta, tienen escalas difusas y tienen temporalidades difusas, porque son dinámicos. Entonces, eso no está establecido en qué momento empieza uno a almorzar, o el contexto de almuerzo en qué momento se da. En el momento en que salgo al restaurante, o sea, decimos vamos a almorzar y ahí comienza el elemento el contexto almorzar, o desde el momento en que entro al restaurante, o desde el momento en que empiezo a comer. Entonces la pregunta que hace Steven, eso lo definen ustedes como analistas y no hay problema, porque los contextos se solapan entre sí, porque uno fluye entre contextos, o sea, la vida humana es fluida. Desde que se despiertan, el contexto dormir, ustedes le pueden aplicar todo esto, se empiezan a solapar, a veces se mezclan, a veces emergen nuevos contextos que no estaban establecidos socioculturalmente, y si se atrincheran, se vuelven contextos permanentes. Cuando yo les dije que los diseñadores creamos nuevos contextos, el ejemplo clásico está con el celular. Entonces, ahí fue un contexto que emergió. Imagínense cómo era, o sea, hagan este análisis de los contextos cuando no habían celulares. ¿Cómo era el contexto de llamar, o de llamada telefónica, o de llamar, de establecer una llamada a distancia? Era muy distinto, los lugares siempre la sala de la casa, o sea, cambiaron, y cuando se crea el celular, esto cambia, se modifica y se establece ese nuevo contexto. Ya no necesito, ya el lugar cambia, las marcas cambian, etc. Iba a pasar aquí con la buena pregunta de Steven. Entonces, claro, aquí tanto las escalas como el solapamiento que hay de contextos, eso es normal. ¿Sí? Cuando tú hablas de contexto, ¿cómo lo separa uno de una acción? ¿Cómo sería como la gradualidad a la que uno llega, la resolución a la que uno llega con acciones? Sustantivizando la acción humana. Y entonces viene esta estructura que puede ayudar mucho a lo que preguntaba Steven, pero eso también depende del analista, qué grado de escala y zoom hace sobre estas actividades. Se crea esta estructura de acciones, acciones agentivas. Recordemos que la agencia es capacidad para actuar, llevar a cabo acciones. Los seres humanos, ante todo, hacemos acciones, y eso es lo que hay que estudiar, acciones. Las acciones son las que estructuran la experiencia, las acciones. Pero las acciones, al igual que con los contextos, yo puedo tener distintas escalas de acción. La agenda es la acción que da cumplimiento al objetivo que yo tenía, o sea, a la agenda. Por ejemplo, pedir auxilio. Mi objetivo en una acción puede ser pedir auxilio, como está en el ejemplo ahí. Pero para pedir auxilio yo necesito hacer acciones que me permiten, o sea, acciones sanidades que me permiten cumplir mi gran objetivo acá. Yo necesito decirle a alguien que estoy en una situación de peligro, por tanto necesito pedir auxilio, que es mi objetivo final, pedir auxilio. Entonces esas las hemos llamado subagendas. Y las metas, pues eso implica una serie de acciones más micro o más concretas, que son, por ejemplo, tomar un celular y marcar. Entonces fíjense que aquí en las metas son las acciones más específicas, concretas, que no definen casi un objetivo, son más estructurales, porque yo puedo marcar para 1000 objetivos. Aquí yo puse solo un ejemplo, marcar para pedir auxilio. Hubiese podido poner marcar para llamar a mi novia. Entonces esa estructura igual puede ser muy útil para que ustedes miren cuáles son los objetivos más allá de ciertas acciones. Entonces vamos ya ahora sí al observatorio. Ustedes son los que tienen que definir qué grado de escala hacen en el análisis. Entonces uno mira acciones que hace para cumplir el objetivo, recoger residuos sólidos. ¿Qué tiene que hacer? Entonces agacharse, usar, y uno puede empezar a analizar ahí las acciones con el objetivo de obtener dinero, subsistencia. Y entonces ahí quedaría un primer anidamiento de agendas que podría ser útil para el análisis. Entonces ella realmente está recogiendo residuos pues porque necesita comer, necesita reunir comida para su subsistencia y después comprar comida. En general todas las agencias, las agendas
por ejemplo, conseguir la paz mundial. Tiene muchísimas más acciones, o sea, les van a salir muchísimas más agendas anidadas, pero es un tema complejo. Ese es un sistema muy complejo. Entonces uno podría reducir y decir que metas, podría decir, no, pues, educar a la gente en convivencias y no en competencias, como decía un profesor. Eso ayudaría a ese macro que es la paz mundial. Un profesor de la Universidad del Valle decía, hay que formar a los estudiantes en convivencias, no en competencias. Y él cree que con eso contribuye al gran objetivo de la paz mundial. Otra persona dice, no, pues evitando que la gente esté en pobreza extrema. O otro dirá, no, pues repartiendo la tierra, porque la paz tiene que ver mucho con el uso de la tierra. ¿Y para qué quiere uno conseguir la paz mundial? Pues para, finalmente va a llegar el tema de las necesidades biológicas y de subsistencia. Listo, ahí está más o menos claro. No se preocupen por lo difuso, eso ustedes lo definen. O sea, digan, ¿me vas a concentrar en la acción concreta de la recogida o me voy a concentrar en algo más macro? Luego, a partir de esto, viene esta gráfica que no terminé, que puede ser muy útil para hacer una especie de flujo de estructura o flujo de la acción, y para que ustedes grafiquen, ustedes la pueden hacer mejor que yo y con más dibujos y demás, pero básicamente, ¿qué propone aquí? Y además es muy adaptable, esta herramienta la usamos en un taller de etnografía, pues basada en esta de semiótica, o sea, por ejemplo, el eje X, ustedes lo pueden variar, o sea, ustedes pueden poner la unidad que quieran, meses, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que siempre es tiempo, ¿sí? Porque las acciones fluyen en el tiempo. Las acciones fluyen en el tiempo. Entonces, en este caso del ejemplo, yo puse horas, 24 horas, o sea, un día. Y uno podría empezar, pues hay una fase del día, esto ya sirve para hacer un microanálisis, o sea, estábamos hablando aquí de cosas macros, ¿sí se acuerdan? Cosas macro. Pues yo ya quiero hacer un microanálisis de diario o de semanas, si quieren, eso adáptenlo ustedes, es parte de su contribución. Voy a poner ejemplo diario, día. Entonces vamos a hacer un diario de análisis semiótico de un usuario, en este caso el tema de la recicladora, Magali, en función de sus contextos, o sea, como yo les decía, cuando uno está pasando un día, pues fluye por distintos contextos. Comprender cómo es que se fluye en esos contextos, pues permite precisamente el objetivo inicial de comprender cómo se estructura la experiencia humana. Entonces, ponemos acá los tópicos, roles y lugares, y ponemos acá cómo esos se materializan en estas circunstancias. Entonces, aquí están los fijos, entonces yo puse el caso 6 de la mañana, fíjense, 6 horas, desayunar. O sea, está la agenda desayunar, que crea el contexto desayuno. Acuérdense que el verbo es el que crea el contexto. Cuando lo vuelvo un sustantivo, creo el contexto. Entonces, desayunar, contexto, desayuno. Entonces, fíjense que uno esperaría que el tópico desayunar esté acompañado de tranquilidad, de disfrute. El objetivo es alimentarse bien, llegar con fuerza. ¿Eso sucede en la vida real? En Suecia está el derecho a despertar despacio, le llaman ellos. Derecho a despertar despacio tiene que ver con el bienestar. Uno, ¿por qué tiene que despertarse como un loco a salir corriendo? Eso es ir a atentar contra el bienestar de las personas, de la salud. A nosotros se nos olvidó que es bienestar. Nos metieron el trabajar, nos lo metió un presidente por ahí. Esa es la expectativa de desayunar, pero no es lo que ocurre. Entonces yo puse por eso que finalmente la circunstancia varía. Usualmente los colombianos desayunamos de afán porque tenemos que ir a trabajar, y los privilegiados que pueden desayunar, o sea, que pueden ejecutar o disfrutar de su derecho a despertar despacio, son muy poquiticos. En los tópicos, en los roles, hay que mirar qué roles son relevantes ahí. Entonces, yo puse el caso de desayunar a las 6 de la mañana, pero fíjense, lo importante es que si yo sigo avanzando en esa línea de tiempo, estos roles empiezan a cambiar. Y yo puedo empezar a identificar, según la actividad que vaya haciendo, cómo yo me voy relacionando con distintos roles. Y entonces, en el caso, por ejemplo, yo puse aquí reciclador y proveedor, que no se activa en el desayuno, porque normalmente Magali no desayuna con la persona que le saca la basura. Entonces,
pues ahí está solo Magali. Pero entonces, fíjense que aquí están los roles, pero aquí yo solo puse a Magali. Yo no sé qué ella hace, yo me imagino que ella en el resto del día lo que hace es recorrer ciertas zonas donde ella sabe que sacan basura en el día, que son zonas más industriales o comerciales, y solo a cierta hora del día, que serían por acá a las 7 de la noche, entre 6 de la tarde y 6 y 9 de la noche, es que empieza a recorrer zonas residenciales, porque es cuando la gente saca la basura, que va a pasar el carro. Y entonces ahí, interesante es que en el caso tanto de la recicladora como de todos los demás, que analicen cómo cambian los roles y los participantes. Luego los lugares con sus marcas, que es, ahí puse la palabra artefactos, de pronto es la más interesante para nosotros. Los artefactos, pues ustedes lo pueden dividir, ahí pueden hacer combinaciones en este eje, pueden hacer combinaciones, pues ahí yo puse la mesa y la taza de café, pero pueden hacer combinaciones más tecnológicas como los que proponen el front-end y back-end que le gusta tanto a Javier, que tiene que ver con los artefactos que se ven y con los que no se ven. O sea, el front-end, si no lo sabían, es los puntos de contacto, lo que se ve en un sistema, todo el sistema tecnológico de artefactos que se ven en un sistema. Y en el back-end, eso viene más de la industria del software, es lo que no se ve, o lo que llamamos también infraestructura, que no son puntos de contacto. Entonces esto lo pueden combinar con esa clásica clasificación de front-end y back-end, o sea, cuáles artefactos vemos y con los cuales tenemos puntos de contacto, o sea, tenemos interacción directa y con cuáles no. De hecho, yo les sugiero clasifiquen esos dos así, en los que son infraestructura y los que tienen interacción directa. ¿Sí? Y entonces generan dos columnas acá y van dibujando los artefactos ahí, van dibujando los artefactos de infraestructura o los de interacción directa, y después que tengan esta gráfica completa ya tienen un mapa de la estructura, y ya usualmente uno sobre ese mapa completo uno puede hacer marcas en flaps de cuáles son los puntos críticos que ustedes van a atacar, donde encontraron problemas graves, y ahí pueden hacer un microanálisis más profundo de esa situación para ver cómo se puede cambiar y qué es lo que hay que cambiar, si hay que cambiar artefactos, si hay que cambiar los roles, la forma en que se hacen las cosas o los tópicos. Muy bien, esto que está a este lado tiene que ver más con una mirada todavía más micro, o sea, hemos ido de lo general a lo micro y a lo detallado. Entonces aquí una estructura general, luego aquí ya más específico y aquí todavía mucho más específico. Entonces aquí ya terminamos lo de contextos y empezamos a perfil de usuario, o sea, perfil de usuario, que fue la otra promesa para lo de hoy. La semiótica ofrece mucho más herramientas. Si hacemos el manual eso va a salir como así para muchas cosas, pero yo me centré solo en estas dos. Si uno pensara en esta línea de tiempo, en realidad está mapeando está haciendo un journey map, si no hablara, por ejemplo, de diseño de servicios, ¿no? Sí. Y le puede meter un componente emocional para entender un poco la experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, en las acciones. Sí, sería muy bueno complementarlo con con estos que están allí. Claro que sí. Que sería parte de los tópicos un poco, la tranquilidad, alimentación, aquí está lo emocional. Los tópicos lo pueden dividir en 3 y ver cómo está el tono emocional allí, que es muy importante, que forma parte de esto, ya de la acción situada del usuario. Entonces, dentro del perfil de usuario podemos analizar dos cosas. Por un lado, los niveles de agencia, o sea, cómo cambia su agencia a lo largo del día y a lo largo de la realización de sus acciones, y por otro lado, el perfil del usuario. Entonces, vamos a empezar con el perfil del usuario. Entonces, los elementos de análisis son biográfico, corporal experiencial, sistemas de memoria y sociohistórico. Con que hagan esos 4 elementos. Perfil biográfico ustedes pueden obtener esa información por medio de entrevistas y de historia biográfica de esa persona como tal. O sea, que les cuente un poquito qué ha sido de ella, en el caso del reciclador, cómo ha llegado a ser lo que fue, por qué terminó reciclando. Eso usualmente no se pregunta en una entrevista, pero ahí pueden obtener información valiosa, insights valiosos
de conocer un poco desde el punto de vista biográfico quién es esa persona. ¿Quién es esa persona? En el corporal experiencial, perfil corporal experiencial es importantísimo, ahí es donde está el tema de ergonomía, que también a veces se olvida. Entonces, es comprender cómo está la capacidad agentiva de esa persona, o de ese grupo de personas, cómo es su perfil corporal experiencial. Entonces, eso tiene que ver con su capacidad física, entenderla, y con sus hábitos de comportamiento corporales también. El experiencial se olvida y es muy importante. Hay una tesis de grado, yo se las puedo compartir, donde se hizo muy bien ese trabajo sobre una tablet. Perfil experiencial tiene que ver con los hábitos kinetoperceptivos que tienen las personas. ¿Qué es eso? Cómo nos movemos y los hábitos que tenemos para movernos. No es lo mismo como se mueven un campesino de Boyacá bien allá en Nopsa o en un sitio bien en las bellísimas montañas, a una persona que vive en la playa de Santa Marta o a una persona que vive en la sabana. Si ustedes hacen un análisis corporal de ellos, se mueven distinto. Los costeños hacen más así y hablan como así, y en cambio los campesinos de nuestra Colombia profunda como que hablan más así, como y casi no se mueven. Ese es el perfil corporal experiencial, que también vale la pena que lo tengan en cuenta. Esos son hábitos que, o sea, uno se mueve, eso viene evolutivamente, pero después también culturalmente. Si lo miran en los ejemplos que les voy a compartir, el estudiante estaba trabajando en Cali, con caleños, entonces analizó cómo la salsa y ese contexto tan musical afecta la forma en que caminan y todo, que es distinto a un bogotano, pero también tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces distinto, hay variaciones en las capacidades agentivas. Son variaciones en la agencia, o sea, véanlo así, verán que es más bonito. En el caso de ustedes, pues mirarán cómo está ese perfil específico tanto de Magali, y si se va a hacer de manera grupal, por ejemplo, cuando se hizo esto, un análisis similar con personas fabricantes de lámparas, pues todos ellos hacen lámparas por repujado de esta manera, entonces todos tienden a tener una malformación, se les empieza a malformar, y eso es una característica de ese grupo, porque siempre están haciendo esta misma actividad. ¿Cuál sería una característica de los recicladores? Las manos de pronto más maltratadas, secas, empieza a ser como una característica no solo de Magali, sino en general. Perfil sociohistórico es el típico caso de análisis sociodemográfico, entonces se da en qué estrato pertenece, a qué país pertenece, qué idioma habla, qué edad tiene, cuánto gana, o sea, todo el perfil que ustedes conocen como demográfico o sociodemográfico acá. Y luego uno muy interesante que son los sistemas de memoria, que hay que tratar de indagarlos. Hay muchos métodos para hacerlo, uno lo puede hacer a través de entrevistas. Y los sistemas de memoria son 4, semántica, procedimental, episódica y emocional. Entonces fíjense que nos da un grano fino de los análisis que de pronto a veces se pasan por encima. Semántica es lo que sabe la persona en términos de conocimiento léxico. Se acumula en el sistema de memoria semántica, se llama eso. O sea, aquí lo estamos cruzando ya con un tema de neurociencias. Entonces, lo que usted sabe es su conocimiento, pero léxico, o sea, el que se manifiesta en palabras. Obviamente, el primero y básico, si sabe leer o escribir. De pronto se encuentran con alguien que está de reciclador allí, cuando hacen el biográfico, se encuentran que entró en una deuda, era una persona rica, muy educada, le tocó volverse reciclador, cayó en las drogas, se volvió reciclador. Entonces, ¿qué se va a pasar aquí? Ah, que el tipo era culto y era un literato y tal. El procedimental es muy importante. La memoria procedimental tiene que ver con la pericia agentiva, tiene que ver con lo que se sabe hacer con las manos, que ahí no importa el lenguaje, por eso se separa. Tiene que ver con la pericia agentiva, o sea, las cosas que yo sé hacer en acciones corporales. Si sé coser, tengo una buena memoria procedimental de cómo se teje. Yo tengo una buena memoria procedimental de tocar guitarra. Puedo inferir que en el caso de la recicladora, que es el ejemplo que tomé, en el caso de Magali, ella sabe de materiales de una manera procedimental, más que semántica. O sea, lo sabe hacer, no lo sabe explicar. Eso es memoria procedimental. Se los clasifica súper bien, al ojo. Una sensibilidad que desarrollan ellos para clasificar los materiales y saber cuál es PET, cuál es poliestireno y cuál es polipropileno. Háganlo ustedes. ¿Ya vieron materiales con Alvarito Arias? Háganlo ustedes, eso es complicado, uno dice, son todos iguales. La memoria episódica, que es todas esas situaciones por las cuales ha pasado esa persona que quedaron grabadas en su memoria
porque afectaron su tono emocional, afectivo y comportamental. O sea, memoria que se queda grabada que afecta la manera en que usted actúa. La memoria episódica es importante por eso. ¿Qué episodios del pasado marcaron su experiencia? Y por último, la emocional, memoria emocional. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con la manera en que las personas marcan afectivamente ¿qué? Los contextos, que era lo que decía el profesor Javier. Las personas marcan afectivamente los contextos de manera distinta. Y también hay hábitos que se atrincheran. Aquí todo se relaciona con todo, esta idea es importantísima. Todo esto lo estamos separando por razones de análisis, pero la experiencia humana es integral y holística, o sea, todo esto se nos da como un gran paquete, ¡puf! Y uno no sabe cómo es que se da, por eso es difícil analizarlo. Se da un paquete y lo que hace el analista semiótico es empezar a separarlo, y en las ciencias eso se llama análisis, y separo y entonces, ya, que es lo que he estado hablando solo de dos cositas, la semiótica tiene mucho más. Por eso es que lo separamos, pero en la realidad se da el paquete, entonces yo hago la acción y la marco afectivamente debido a mi memoria emocional que me determina tanto como marco situaciones específicas como permanentes. Entonces eso aquí viene a ser muy útil esta gráfica. Entonces aquí ponemos una cosa que se llama valencia y aquí ponemos una cosa que se llama arousal. Arousal. Voy a escribir completo porque así está más rara. Valencia es valor, y arousal es grado de atención. Eso es arousal, esto es puras ciencias cognitivas. Con este plano cartesiano usted puede marcar lo que decía Javier, cualquier circunstancia específica, cómo se marca, o el tono emocional permanente también del usuario. Entonces, por ejemplo, si usted está en un contexto que no le desea a nadie, atraco, atención, ¿cómo está? Alta, pues no está así. ¿Y la valencia, eso es bueno o malo? ¿Cuál estaría acá? Positivo y con alta atención. Una sorpresa positiva. Entonces aquí estaría el atraco. Puse 4 situaciones extremas. Eso es atraco. El de la esquina superior izquierda es música electrónica. Esto sería sorpresa positiva. Música electrónica relajante. Y aquí tenemos valencia negativa, baja tensión. Sí, perfecto, muy bien. Contexto velorio. Pero también hay una memoria emocional más permanente, que es lo que marca el tono emocional de las personas. Entonces hay personas que son permanentemente, o por lo menos consistentemente, no permanentemente, consistentemente alegres, consistentemente nostálgicas, consistentemente melancólicas, y uno podría decir su personalidad es así. Y digo consistentemente y no permanente porque de acuerdo a lo que le pasa a uno en la vida, eso puede cambiar. Usted pudo ser muy gótico cuando era más joven y ahora ya está más amistoso, y usted pudo ser más aislado, eso varía, pero más o menos es un tono más permanente que permite definir la personalidad de un individuo, en términos emocionales, ¿no? De cómo es en términos emocionales. Entonces ahí están las dos, la memoria emocional, tanto el tono emocional permanente como marca situaciones emocionales, situaciones o contextos o circunstancias específicas. Muy bien, lo último, para que no sea tanta información, ahí vamos bien, ¿cierto? Más o menos claro. Lo último es los niveles de agencia. Hay 6 niveles que van de abajo a arriba, y que los niveles sirven para ver cómo varían las acciones y qué condiciones tienen las acciones específicas de una actividad. Esto se ha aplicado ya a varias cosas y es muy útil. Nicolás lo aplicó lo hemos aplicado a videojuegos, por ejemplo Dark Souls 3, y analizar cómo es la experiencia de uso en Dark Souls 3. Lo hemos aplicado en los ciegos, comparando ciego con artefacto y ciego con perro lazarillo, que es diferente, y en bocetación.
O sea, el acto de bocetar, la bocetación, cómo varían estos niveles. Voy a tratar de ser breve. El básico es la operativa, la reflexiva, la conjunta, y estas tres se hacen sin artefactos. Se pueden hacer sin artefactos. La 4, la 5 y la 6 es lo que hemos llamado agencia aumentada. Agencia aumentada. Eso suena como alcohólicos anónimos. Sí. Sí, agencia aumentada, que es cuando el ser humano, en este caso el ser humano, pero otros animales también, incorporan artefactos. La incorporación prostética de artefactos. Una de las tesis de los trabajos investigativos que yo he venido proponiendo es que la agencia humana es fundamentalmente aumentada. No sé si ustedes han estado en mis conferencias, las que hubo en los congresos del año pasado, etcétera. La agencia humana, o sea, la naturaleza humana es aumentada. Esa es la principal contribución de mi tesis doctoral, una de las principales. Claro, eso se sabía, pero poniendo el énfasis en diseño, ahí estuvo la contribución. Y con la noción de agencia aumentada que no existía. Se había hablado mucho de cómo los artefactos mejoraron la agencia, pero no habían propuesto ese concepto de agencia aumentada. Y ni tampoco de manera tan clara, diciendo que la agencia humana es fundamentalmente aumentada. O sea, lo que caracteriza a los seres humanos es que incorporamos artefactos. Esta es la agencia aumentada. A estas tres primeras, que eran las que tú preguntabas, le llamamos agencia original. ¿Cuál es la agencia original? La que no incorpora artefactos. ¿Cuál es esa? Pues la del cuerpo desnudo. Hagan esta abstracción. Piensen cuándo nacieron. ¿Cómo nacieron ustedes? Desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ponerles una manta. O sea, le aumentaron su agencia. Le ponen una manta para abrigarlo, porque su piel no lo abriga lo suficiente. Entonces aumenta la agencia incorporando la manta. Y desde que nace, siempre está en interacción con artefactos. Siempre. Evolutivamente, además, o sea, ese mito que nos vendieron, bueno, démoslo en mito, ese mito del paraíso terrenal donde estaban Adán y Eva desnudo, nunca pasó eso. En el ser humano nunca evolutivamente pasó eso. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens es producto de una evolución. De Homo ergaster, Homo erectus, Neanderthalis, pero también grandes primates, pero también otras especies. Entonces, si uno lo mira evolutivamente, incluso desde otras especies, ha habido interacción y ha habido fabricación de objetos. Ahora, otra tesis que yo planteo en mis escritos, que los invito a que los lean, los que les guste el tema o que tomen el curso de semiótica, es que en el Homo sapiens, pues lo que permitió que fuéramos sapiens es precisamente eso, que empezaron a desarrollar la capacidad de diseñar. Entonces, esa es la gran contribución que yo quiero dejar, que es el diseño. O sea, desarrollar la capacidad de diseñar fue lo que le permitió al ser humano llegar a donde está en los grados evolutivos. Eso lo pueden ver en la conferencia que yo la tengo grabada en mi página, los que les interesa el tema al margen. Entonces, por eso es que se dice que la naturaleza humana es fundamentalmente aumentada. Es la única especie que desde que nace depende de tanto de los artefactos, mucho más que otras. Otras especies hacen cosas, fabrican muchísimas, de hecho casi todas. De algún modo tienen capacidad de relacionarse con cosas en el mundo. O sea, ¿uno ha visto a una vaca fabricando algo? ¿Han visto una vaca fabricando algo? Ahí está interactuando con algo. O sea, al menos tienen grados de interacción con cosas. O sea, tienen capacidades cognitivas de causalidad orientada a objetos, se llama eso técnicamente. Esa conferencia fue la que di ayer, es buenísima, sobre los procesos cognitivos en cada uno de los niveles. No los voy a aburrir con eso, aunque es muy interesante. Tomen el curso Semiótica y Cognición. Todos los animales tienen esa capacidad de causalidad orientada a objetos. Entonces la vaca lo que sí seguramente hace es abrir una cerca porque quiere salirse. Entonces hacen así con la cabeza y mueven la cerca. O sea, ya entiende esa causalidad. Y que fabrican cosas innumerables. O sea, es innumerables. Yo les mostré en la conferencia de Orígenes, la que los invito a que vean, que está ahí en mi página, les mostré 3 casos muy notables, ¿no? No sé si recuerdan quién vio esa conferencia. Pero la más notable, la del pájaro pergolero. ¿Por qué se llama pergolero? Porque él diseña unas pérgolas que son unos lechos nupciales. O sea, él llega y escoge específicamente la composición, o sea, tiene sentido estético, sentido plástico
porque eso depende que la pareja llegue a ese nicho nupcial. O sea, si no le queda bien diseñado, si no le queda bonito la pérgola y original, porque los etólogos descubrieron que además lo que más atraía a la hembra era si era original, originalidad, sentido estético. En esa conferencia yo distingo qué es lo exclusivo del ser humano de la capacidad de diseñar, que ya estamos viendo por deducción que ni es la originalidad ni es el sentido estético. Tienen que ver la conferencia para que vean qué es lo realmente distintivo, pero no es la originalidad ni sentido estético. Hubo un tiempo que uno decía, pero sentido estético en los animales, no, pues sí, vea. Ustedes van a ver en el video que yo mostré del pájaro pergolero que él decide hacer una composición y cambia colores, y los colores llamativos les llaman más la atención, y lo que vea, y hace una composición, y cada lecho nupcial es diferente al otro, originalidad, para que llegue la hembra. Entonces, en el ser humano, en el caso del pájaro pergolero, pues eso lo usa de manera contingente para hacer el amor con su pareja, para tener la cópula, y ya. En los seres humanos, en cambio, eso es más permanente, define nuestra naturaleza desde que nacemos, el interactuar con artefactos. Entonces, por eso hablamos de la noción de agencia aumentada en el caso de los humanos, y agencia original, que de todas maneras la tenemos y la compartimos con otros animales. Entonces, la agencia original, aunque cada día es más escasa, ¿no? Porque nadie camina desnudo, siempre va a ser aumentada. Entonces lo que hacemos es que se combina la agencia operativa con, o sea, el nivel 1 con el 4, en el caso de los humanos. Conclusión, siempre está combinada el nivel 1 con el 4. Esto, igual que todo lo demás, en la experiencia es solo un paquete. Aquí lo estamos definiendo, lo estamos dividiendo solo para efectos de análisis. En la vida real es un paquete. O sea, la experiencia se da en conjunto, integral. O sea, y todos estos niveles mezclados, además, se pueden mezclar. Es lo que tienen que analizar ustedes. Entonces, por ejemplo, de entrada, si decimos que la agencia humana es aumentada, quiere decir que siempre el 1 y el 4 van a estar conjuntos. Siempre va a haber algún artefacto relacionado con la operativa. Por ejemplo, tú lo decías muy bien, un ejemplo clásico de agencia operativa es caminar. O sea, las acciones que se hacen por entrenamiento y se atrincheran por hábito son operativas. ¿Qué quiere decir operativa? Que yo las hago por entrenamiento, las hago de manera fluida, las hago sin pensar, de manera automática, sin pensar. Por ejemplo, caminar. ¿Lo tuve que aprender? Sí. Pero después que aprendí, esas son acciones operativas. Las emociones están en este nivel también. Esta flechita lo que indican es que los niveles se acumulan. Uno puede tener una acción puramente operativa, pero no puede tener una acción puramente reflectiva, sin tener la operativa. La operativa está a la base. Una conjunta puede ser operativa de conjunta o puede ser operativa reflexiva de conjunta, pero no solo conjunta, sin tener operativa. O sea, se van acumulando. Eso es lo que quieren decir esas flechas que están acá. Eso no puede tener una acción operativa mediada por artefactos o mediada por signos, pero operativa. Siempre está a la base la operativa, pero la operativa es la que nos permite movernos, o sea, está a la base. Ahí están las sensaciones, ahí está todo lo emocional, la experiencia fenoménica, y las emociones están en la operativa. Las emociones uno no las controla, las emociones emergen, entonces también forman parte de lo operativo. Y toda la acción fluida o entrenada que se atrinchera, acción fluida. La intención en la acción, o sea, las cosas que hacemos, todo es intencional en el ser humano, es el concepto de intencionalidad. Intención infraespecificada, es una intención que no se manifiesta, que no se dice, como por ejemplo caminar. Otros ejemplos de operativa, el caso, por ejemplo, ¿quiénes les gusta el tenis acá? Entonces Sinner es el actual número 1, un italiano que le dicen zanahoria porque es pelirrojo. ¿No lo han visto? Juega muchísimo. Bueno, él es completamente, o sea, la raqueta para él es completamente transparente. Él no tiene que pensar como un novato y va a tener que pensar la acción. Mientras que esa acción trincherada de Sinner es completamente fluida. Como él ya tiene operativo y atrincherado lo técnico, pues él piensa en lo estratégico. Y entonces él piensa es cómo va a ganar el partido. Ya el cuerpo le responde ya en lo técnico de manera perfecta casi. Nadie le gana. Él piensa en lo estratégico y en lo emocional. Dicen que el tenis es un juego emocional. El tipo puede saber muy bien lo técnico, pero la emoción le afecta y puede que falle.
Ahora, el problema de Sinner, y por eso gana, es que cuando está bajo presión es cuando mejor juega. No sé cómo lo hace. O sea, en las situaciones más difíciles es cuando mejor juega. Entonces, esa es la operativa. Ahí pueden meter, entonces, otra vez, ¿cuáles son las acciones operativas de Magali? ¿Y en dónde está el nivel operativo de ella? Aquí está, esto me lo va a saltar, que son lo que les decía, la arquitectura cognitiva, los procesos, las características, todo esto está de aquí. La reflexiva, acción en primera persona, pero entonces ya relacionada con la planeación, con la reflexión, con la estrategia, con la toma de decisiones. No necesariamente necesito artefactos, o sea, todos los animales hacen eso. Estas tres son compartidas por animales, todos hacen eso. En algún momento, claro, con un grado de complejidad bajo, pero un gato piensa, ¿no? Antes de actuar dice, ¿será que salto para allá o me voy por allí? Y dice, no, mejor salto por acá. ¡Ya! Hizo la acción reflexiva. Entonces, en el caso de los humanos, pensar hacer algo, cualquier acción planeada, entonces ya la intención previa, ya no la intención implícita, infraespecificada, sino la intención explícita que yo estoy manifestando. La agencia conjunta, que es la más importante en el caso de los humanos, cómo es la relación de los actores en la agencia conjunta, o sea, cómo coordinan acciones. O sea, preguntarse cómo coordinan acciones es agencia conjunta. Ya son intenciones conjuntas. ¿Por qué digo que es la más importante el nivel 3 en los humanos? Porque fue el que también fue un factor clave en la evolución, junto al hacer artefactos, la alta capacidad de coordinación. Es una característica también muy fuerte de la agencia humana. Últimamente con el capitalismo y el neoliberalismo nos han enseñado que eso no es así, que es la competencia y no la convivencia, pero evolutivamente, así sean grupos separados y en conflicto, coordinar en ese grupo es vital para la evolución. De hecho, por eso dicen que los sapiens eliminaron a los erectus. Entonces esta es clave, miren a ver cómo se coordinan en sus procesos, cómo están coordinadas las personas y qué acciones y qué agendas conjuntas tienen, qué acciones coordinadas tienen esos actores, cuál es el objetivo común, o sea, mezclen esto de conjunto con esto, cuál es la agenda común de esos actores. Mediada por artefactos, pues la propia mente humana. En el caso de los humanos siempre va a haber una mezcla de la operativa y como mínimo de la operativa y con artefactos, o sea, de la 1 con la 4 como mínimo. Nuestra agencia siempre está aumentada. Yo aquí tengo mi agencia aumentada porque estoy usando zapatos, ropa, un micrófono que me permite grabar y después mostrar esto. Estoy aumentando mi agencia. Eso es lo que define la naturaleza humana. Esa es la gran tesis. Entonces, medida por artefactos físicos en este caso, o sea, prácticos o de uso, están en el nivel 4. Y luego está el 5 y el 6, que es muy interesante que los analicen, porque son artefactos también, los signos. Recordemos que artefacto es cualquier cosa hecha por los humanos, algo que han hecho los humanos. Y entonces forman parte de los contextos de los lugares y del entorno artificial. Ahí sí el entorno físico artificial. El entorno artificial, así es la palabra más técnica para decirle entorno artificial, porque hay un entorno natural. Entorno artificial, ese fue hecho por los humanos. La cultura es un artefacto cognitivo. Entonces por eso no hay que decir diseñamos objetos, porque objeto es una metonimia, a menos que a usted le guste hablar con metonimias. Si a usted le gusta hablar con metonimias, pues yo diseño un objeto. En Palmira les encanta la palabra objeto, o sea, hablan en metonimia. ¿Metonimia qué es? Parte por el todo, todo por el parte, toda por la parte. Hay una categoría donde se toma el todo por la parte. Se están hablando de artefactos, pero le dicen objetos. Una parte por el todo, o el todo por la parte, están tomando. Metonimia tiene esas dos. Pero sin duda nosotros no diseñamos objetos, porque hay objetos naturales, y uno no diseña los objetos naturales. Una piedra no la diseña, una piedra en un río, pues nosotros no la diseñamos. Nosotros diseñamos lo que hicimos, lo que hacen los humanos, o sea, lo artificial, los objetos artificiales, es decir, hechos por los humanos, que se llaman artefactos y que pueden ser cognitivos y pragmáticos. Los pragmáticos o prácticos son los de usos tangibles, los cognitivos son mediados por signos, o sea, estos dos, 5 y 6, que empiezan a ser más humanos. Yo no me atrevo a decir que 100% humanos, los etólogos nos sorprenden todo el tiempo y hay debates alrededor. Pero
En el caso de los humanos son muy marcados, o sea, nosotros sí que aumentamos nuestra agencia por el uso de signos. ¿Qué artefacto piensan que es el más poderoso que ha inventado el ser humano con signos? El lenguaje. ¿Quién habló? El lenguaje. Y que es muy útil, además es cognitivo, sí, intangible. Cognitivo quiere decir que se basa en representaciones y que mejoran nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, comunicarse, mucho más eficiente que en cualquier otra especie. Otras especies tienen protolenguajes, signos, señales muy básicos. Entonces, fíjense, estos dos son formas de aumentar la agencia. Los signos son artefactos inventados por seres humanos. Signos son cosas que representan algo. Y por eso están separados en 5 y 6. Cuando uno usa un artefacto de uso como este, no hay una representación mental. Eso es un uso fluido, o sea, muy operativo. A menos que no sepa cómo usarla, pero yo ya sé cómo usarla. Entonces, solo se usa, ya, punto. Como caminar. Claro, le involucraron algunos signos a esta botella. ¿Sí los ven? Que podrían generar ciertas representaciones distintas, dependiendo todo esto, porque todo esto afecta. Por ejemplo, dependiendo mi memoria episódica, alguien podría decir, esa botella de agua del profesor Juan Carlos parece de vodka. Alguien podría decir, no, no parece vodka. Yo digo, no parece vodka, es de agua. Yo la compré en Atenas, y aquí dice agua en griego, que es una palabra muy larga, por cierto. Nepiaxomeno, es agua en griego. Es agua. Pero ya son los signos pero no son necesarios para la función de uso, sino para otro tipo de funciones comunicativas o etcétera, simbólicas. Aquí están separados los dos porque estos son signos, esto puede ser un poquito más complicado, pero signos indexicales e icónicos, y separamos aparte los simbólicos. Los simbólicos son, pues, como el lenguaje, los que no tienen que no se parecen en nada que son hechos por convención, como el lenguaje, como los símbolos. Y aquí en cambio hay otros signos, como por ejemplo los icónicos, que son los que sí se parecen al referente. Un icono es por ejemplo, esta mano haciendo los cuernos, pues es icónica de una mano así, ¿sí? Se parece, eso es icónico. Mientras que el simbólico, pues sí, ya no, cuando no se parece. Entonces la palabra perro, por ejemplo, entonces los simbólicos son cuando la representación de ese signo depende de una convención, es decir, de algo que usted aprendió. Le tuvieron que explicar que la P con la E, con la R, con la R, con la O, representa la categoría perros. En sus proyectos ustedes pueden mirar ya de manera precisa con un usuario tipo, un usuario con la metodología persona, puede ser. Analizan cómo está variando sus niveles de agencia en la acción que realiza cruzándola con esto. Hacen un análisis aparte donde pueden decir, las acciones operativas que realiza son estas, las reflexivas son estas, las conjuntas son estas, las que usa artefactos son estas, y involucra estos artefactos, las que tienen signos o el nivel sígnico, indexical o icónico son estas, y los simbólicos son estas. Muchas gracias. Preguntas finales, cosas, no es necesario que apliquen todo, si lo aplican todo mejor. Voy a empezar por la segunda. Lo comportamental es más complejo porque es como una categoría más amplia, y aquí estamos limitando solo al cuerpo, lo kinetoperceptivo que llamé. ¿Qué es kinetoperceptivo? Kineto, movimiento, perceptivo, percepción. Uno siempre que se mueve percibe. Uno no se mueve por moverse, uno se mueve para percibir. Kinetoperceptivo. Al acto corporal, kinetoperceptivo, no al comportamiento. Yo diría que comportamiento es todo eso es comportamiento. O sea, para mí es una categoría más grande. Cómo nos comportamos depende de todo esto. Cómo nos comportamos depende de la estructura de la experiencia. Yo lo pondría en una categoría más grande, no tan específico como cómo me muevo, que es lo corporal experiencial. Cómo me muevo en términos corporales. Y la primera, que es todavía más interesante, que es por qué se separaron estos, tiene toda la razón. Lo simbólico también es un signo, son 3 signos: íconos, índices y símbolos. La razón para separarlo es porque este es especialmente complejo y exclusivo de los humanos, por el momento. Que se tenga noticia, exclusivo de los humanos.
O sea, no se tiene noticia de animales que aprendan símbolos por convención, tan complejos como la paz, símbolos que representan cosas, eso sí, no. En cambios icónicos e indexicales sí, pero simbólicos no. O sea, lo simbólico ya marca el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje complejo, no protolenguajes, como ya dije. También distingue mucho la naturaleza humana. Entonces, esto es muy útil. Estos niveles de agencia se pueden adaptar a muchas cosas, a análisis de muchas cosas. Los humanos nos comunicamos de manera polisemiótica compleja que no se ve en otros animales. Usamos representaciones bidimensionales, tridimensionales, usamos lenguaje, usamos gestos, muchísimo, yo uso muchos gestos. Más complejo y más exclusivo, por eso está separado. La experiencia humana y la experiencia en general de los agentes vivos es un tema muy complejo. O sea, esos son solo 3 elementos del módulo. Pero hay muchas cosas más que se pueden analizar. Por ejemplo, lo de los fallos no lo metí ahorita porque eso ya es cuando tengan el diseño. Si quieren hacemos otra sobre los fallos, que es buenísimo. Ya cuando tengan una propuesta clara pueden mirar, pueden evaluar los fallos. Bueno, podría servir también sobre lo que hay, mirar qué tipos de fallos son, porque hay muchos tipos de fallos, que es lo que casi no se encuentra, es la contribución. Un análisis muy detallado de los tipos de fallos. De pronto más adelante, y lo de los mismatch, que eso también se explica mucho, también lo dejé por fuera, que también sirve para evaluar cosas, o sea, lo que propone el diseñador versus lo que hacen los usuarios. Eso lo vimos en semiótica, se ve en detalle, con un diagrama muy interesante, que eso se puede quedar pues para después.